Y vamos a dar comienzo con el webinar. Antes de nada, vamos a pasar a la presentación. Por un lado, yo soy Joaquín Puerta, director comercial e ingeniero eléctrico de Freeline Technology. Y aquí en la pantalla también podréis ver a Manolo Dutor, que es el responsable comercial de Valencia. Y bueno, pues ante cualquier cuestión siempre está Manolo para poder atenderos. Bien, vamos a pasar a la presentación, vamos a iniciar el webinar y un poco previamente voy a explicar en qué consiste. El webinar consiste principalmente en conocer los conceptos técnicos que hay que tener en cuenta cuando realizamos un diseño de un proyecto de iluminación. Entonces, vamos a iniciarnos, vamos a empezar por el apartado de eficiencia energética, que lógicamente ya solamente vamos a hablar de tecnología LED y los sistemas de control, es decir, de cómo la tecnología LED y los sistemas de control nos ayudan a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Y en primer lugar tenemos que hablar del objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo? Pues como hemos comentado, mejorar y aumentar la eficiencia energética de cualquier edificio. ¿Cómo conseguimos mejorar la eficiencia energética? Reduciendo la potencia instalada de nuestras instalaciones, y para ello, lógicamente, necesitamos ir mejorando la relación lúmenes-vatio de las luminarias de los sistemas de iluminación que implementamos en nuestros proyectos. Bien, siempre importante, muy importante, manteniendo o mejorando el confort visual, acorde a la normativa actual. La norma UNE 12464-1 sería la norma que hace referencia a los niveles lumínicos que tenemos que establecer en locales de interior, donde se realice cualquier tarea en un local de interior. Luego tendríamos la norma UNE 12464-2, que es la norma que hace referencia a lugares de trabajo en el exterior, como puede ser un área de aparcamiento, una gasolinera, un aeropuerto, etc. Y siempre teniendo muy en cuenta el documento de ahorro energético del Código Técnico de la Edificación, el HE3. Bien. Antes de introducirnos en los conceptos técnicos que hay que tener en cuenta al realizar un proyecto o un diseño, vamos a hablar un poco de la evolución y el futuro de la tecnología LED, ¿no? Hacia dónde vamos. Es cierto que hemos pasado de módulos, de modelos poco eficientes, como los que tenemos aquí en la izquierda, un poco rudimentarios, a modelos muy eficientes, robustos, que nos dan grandes prestaciones y que nos permiten realizar cualquier tipo de instalación, de diseño, de obtener cualquier tipo de resultado. ¿Cómo ha evolucionado? Pues ha mejorado la eficiencia y el rendimiento en general, lo que comentábamos del concepto lúmenes-vatio. Se han mejorado los grados de apertura, los grados de resistencia mecánica, los grados de resistencia a la estanquidad. A día de hoy las luminarias son mucho más resistentes. Permiten implementar regulaciones específicas, cualquier tipo de regulación que a día de hoy el edificio que vayamos a implementar se necesite, podemos utilizarla. Cada día la tecnología está avanzando muy rápido y continuamente hay regulaciones que se adaptan cada vez más a los edificios, a las personas, a los puestos de trabajo, y cada vez más esto nos ayuda a que las instalaciones sean más y más eficientes, que necesitemos tener menor potencia instalada para obtener unos resultados óptimos. Y los últimos 3 puntos son muy importantes. A día de hoy la tecnología nos aporta una mayor vida útil, una fiabilidad muy alta y, lógicamente, una mayor garantía por parte de los fabricantes. Vale, pasamos a la base técnica para los proyectos de iluminación y control. Para la parte de cuando hacemos el desarrollo de proyectos de iluminación y control. En primer lugar, vamos a hablar de qué conceptos técnicos hay que tener en cuenta a la hora de realizar un proyecto de iluminación y control. Primero, debemos de entender que la luz básicamente tiene 3 efectos sobre nosotros. Por un lado, tenemos las funciones visuales que hay que establecer, las funciones visuales que necesitamos, es decir, los niveles lumínicos que necesitamos en las áreas de
trabajo, en las tareas visuales, ¿vale? En conformidad con los estándares, es decir, con la normativa. Eso, en primer lugar, muy importante cuando hacemos un diseño de una iluminación, establecer los niveles lumínicos que necesitamos en los puestos de trabajo para realizar de forma adecuada. ¿Cómo? Evitando deslumbramientos, evitando deslumbramientos molestos que nos causen fatiga y que pueda afectar a la productividad. Esto tiene que ver mucho con el confort visual. Es decir, el resumen sería que, en primer lugar, cuando se hace un diseño tenemos que tener en cuenta los niveles lumínicos, manteniendo un confort visual para evitar la fatiga visual. Luego tendríamos los efectos biológicos que podemos causar sobre las personas. Es decir, podemos motivar, podemos generar sensación de bienestar, podemos alterar los ritmos biológicos en las personas. Entonces, ese efecto biológico también hay que tenerlo muy en cuenta, que la luz afecta sobre él. Y luego, por último, tendremos la percepción emotiva, que es la parte de resaltar el diseño de un edificio, de un objeto, de un sistema constructivo, y ahí es donde entra la influencia, ¿no?, en la psicología del usuario. Entonces, para ir entrando ya en materia, vamos a hablar de los conceptos básicos que hay que tener en cuenta de una luminaria y, por otro lado, de las características y funcionalidad del local o espacio a iluminar. Bien, estos serían los principales conceptos básicos que hay que tener en cuenta de una luminaria. Empezando por arriba a la izquierda, tenemos el GR o UGR, que es el índice de deslumbramiento. Luego tenemos el riesgo fotobiológico, el grado de resistencia a la estanqueidad IP, el grado de resistencia mecánica IK, el CRI, que es el índice de revolución cromática, la temperatura de color y el efecto flicker. Vamos a ver más en profundidad cada uno de estos conceptos. Vamos a explicar básicamente a qué hacen referencia y cómo nosotros, como diseñadores, como proyectistas, debemos de tenerlos en cuenta en nuestro proyecto en función del tipo de proyecto a realizar. Bien, esta diapositiva es bastante importante porque se establece cómo afecta cada concepto a una parte de la luminaria. Sabemos que una luminaria básicamente se conforma de el LED, el semiconductor, del driver, de la fuente de alimentación, y tanto el LED como el driver, con sus cableados y sus accesorios, conformarían lo que sería la luminaria. Entonces, el efecto flicker, que vamos a explicar a continuación en qué consiste, depende únicamente del driver. La temperatura del color, el índice de reproducción cromática y el riesgo fotobiológico principalmente dependen del LED, del semiconductor. Y el índice de deslumbramiento, el IK y el IP, dependen de la luminaria. Bien, vamos a empezar por el primer concepto, que es el de la temperatura de color. ¿Qué nos interesa comentar de la temperatura del color? Pues básicamente que a día de hoy, con la tecnología LED, podemos seleccionar cualquier temperatura de color, la que nosotros como diseñadores necesitemos para el proyecto que vayamos a realizar. En función de la aplicación, de si va a ser un local donde queremos generar un ambiente tranquilo, un ambiente de relajación, pues nos iremos a unas tonalidades más cálidas. Y si, por ejemplo, vamos a hacer una aplicación industrial, una aplicación deportiva en la que queremos tener una sensación más de alerta, pues entonces tendremos que irnos a una temperatura más fría. Realmente lo que me interesa de esta diapositiva es que sepamos que nosotros a día de hoy podemos seleccionar cualquier tipo de temperatura del color. Nosotros podemos exigir que una luminaria en concreto tenga un 2200 grados Kelvin porque voy a iluminar una fachada de piedra de una iglesia, o voy a utilizar una tonalidad de 2700 grados Kelvin porque voy a realizar la iluminación de un restaurante o de un local comercial. Es decir, que en función de la aplicación que vayamos a hacer, nosotros podemos determinar qué temperatura de color es la más apropiada y que el fabricante sea capaz de suministrar una luminaria con esas características. Lógicamente, para tareas de trabajo, como puede ser una oficina, un centro educativo, una universidad, un colegio,
una clínica. Para ese tipo de tareas se recomienda utilizar una tonalidad neutra de 4000 grados Kelvin, pero para el resto de actividades, como pueden ser actividades de ocio o actividades industriales o actividades deportivas, ahí ya sí que podemos variar la temperatura del color en función del tipo de aplicación y de la sensación que nosotros queramos generar. Bien, pasamos al concepto de CRI, que significa índice de reproducción cromática. En la normativa lo podéis encontrar como CRI o como RA. La reproducción de color lo que nos indica es el grado de calidad con que la luminaria reproduce los colores a los que está enfocando. Es decir, es la capacidad que tiene la luminaria de reproducir correctamente los colores de los objetos a los que está iluminando. ¿Qué es lo importante de este concepto? Que conozcamos que a día de hoy, si lo medimos, hay dos escalas. Si lo medimos en CRI, los valores van de 0 a 100, y lo importante es que sepamos que a día de hoy con la tecnología LED podemos establecer índices de reproducción cromática muy altos, prácticamente cercanos a 100, quedándonos en 98, 96. ¿Y esto qué significa? Pues que en proyectos donde necesitemos realmente un índice de reproducción cromática muy alto, es decir, donde necesitemos reproducir correctamente los colores de los objetos, como puede ser una exposición de muebles, un local comercial, un museo, etcétera. En ese tipo de aplicaciones podemos exigir, nosotros en nuestro proyecto podemos establecer que la luminaria que vaya a ir instalada tenga un índice de reproducción cromática muy alto, superior a 90, de 95 por ejemplo. ¿Para qué? Para que para que los objetos que enfoque esa luminaria realmente tengan los colores reales, ¿no? Es decir, que represente realmente los colores de esos objetos. Por ejemplo, ¿qué nos dice la normativa respecto al CRI o al RA? Realmente a día de hoy la normativa no es muy estricta, pero por ejemplo aquí os he puesto un extracto de la normativa de alumbrado de interior, en el que nos dice que, por ejemplo, pues en una sala de guardia, donde se va a hacer examen y tratamiento, el CRI que nos solicitan, que nos piden mínimo, debe de ser de 90. ¿Qué significa esto? Que en tareas de trabajo donde se necesite realmente reproducir correctamente los colores, la normativa te exige que el CRI de las luminarias sea alto. Lógicamente, si nosotros como proyectistas vamos a hacer la exposición de un local comercial, pues nosotros deberíamos de tener muy en cuenta este parámetro a la hora de hacer un diseño y no irnos a luminarias que tengan un CRI más pobre o más bajo. Bien, importante, ¿cómo afecta el CRI a la eficiencia de las luminarias? Lógicamente, no en todas las aplicaciones nos interesa tener un CRI muy alto, porque a medida que vamos mejorando el CRI de una luminaria, la eficiencia de ella se va reduciendo. Por lo que el CRI es muy importante, es bueno tener un CRI mínimo de 80, 85, pero tampoco en todas las aplicaciones es coherente utilizar un CRI muy alto, porque eso nos perjudica en la eficiencia, en la relación lúmenes-vatio, y como hemos comentado al principio de la presentación, el objetivo de la iluminación es cada vez más ir mejorando la eficiencia energética de las instalaciones, por lo que, por ejemplo, en una tarea industrial, en un almacenamiento, en una actividad deportiva, etcétera, ahí en ese tipo de aplicaciones, nosotros como proyectistas no tiene sentido que indiquemos un CRI de 90 o un CRI de 95. Bien, ¿dónde se aplica mayoritariamente este tipo de conceptos? Pues todo lo que tiene que ver con el retail, comercios, locales comerciales, supermercados, exposición de alimentos, exposición de ropa, de muebles, objetos, etcétera. Ahí en ese tipo de aplicaciones es donde es muy importante indicar y concentrar que el CRI debe de ser alto, que debe tener un valor mínimo de 90-95. Bien, pasamos al riesgo fotobiológico.
El riesgo fotobiológico depende del LED, depende del semiconductor. Lógicamente, varía en función de la temperatura del color que tenga este LED, y digamos que a medida que vamos a temperaturas más frías, el riesgo fotobiológico es peor, es más alto. ¿Cómo se clasifica? El riesgo fotológico se clasifica, aquí lo podéis ver, en grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Según, bueno, a día de hoy está establecida la norma, indica que riesgo 0 y riesgo 1 son aceptables para instalaciones y nunca se debería de instalar una luminaria que tenga un riesgo fotobiológico de 2 y de 3. ¿Cómo nos afecta esto a nuestros proyectos? Pues nosotros a la hora de realizar un proyecto podemos exigir que, por ejemplo, si vamos a hacer una universidad, un colegio, una oficina, podemos exigir que las luminarias que se instalen o que vayan a ir proyectadas en esa instalación deben cumplir con el riesgo fotobiológico de grado 0. Es decir, que esas luminarias que se van a instalar ahí no afecten a nivel de riesgo fotobiológico. Para mí, el concepto que hay que tener en cuenta aquí es ese, que nosotros podemos exigir en nuestro proyecto, en nuestra prescripción, que las luminarias que vayamos a utilizar, ya que tenemos una clasificación, pues que siempre sean de 0, de grado 0, porque esto no afecta al rendimiento mayoritariamente y es bastante importante tenerlo en cuenta. Bien, pasamos al GR o UGR, que es el índice de deslumbramiento. El índice de deslumbramiento depende de la luminaria, depende de cómo esté formada la luminaria, de cómo esté ubicado el LED, de cuántos materiales estén puestos, por así decirlo, sobrepuestos encima de ese semiconductor, y en función de esos materiales y de cómo sean, esa luminaria emitirá un deslumbramiento mayor o un deslumbramiento menor. Previamente es importante que sepamos que la luz puede ser directa, que es cuando el flujo va directo hacia el suelo, puede ser semidirecta, que es cuando la mayor parte se dirige hacia el suelo. Luego tendríamos luz difusa, que es cuando lanzamos iluminación hacia el techo y hacia el suelo, semi-indirecta e indirecta. En función de cómo realicemos nuestra proyección, obtendremos un índice de deslumbramiento menor o mayor. Ahora bien, ¿de qué depende el índice de deslumbramiento? No depende únicamente de la luminaria, también depende de la forma y tamaño del espacio, depende de cómo sea la reflexión del techo, paredes, suelo y los objetos que estén en ese local, de cómo vayamos nosotros a distribuir las luminarias en el espacio, de dónde vaya a estar la posición del observador. Cuando digo posición del observador me refiero dónde va a estar colocado el puesto de trabajo y hacia dónde va a estar mirando esa persona, para reducir, nosotros como diseñadores, reducir la incidencia de la iluminación en sus ojos, y del tipo de luminaria a utilizar. Ahora bien, aquí siempre hay una duda. ¿Yo puedo establecer el índice de deslumbramiento únicamente teniendo en cuenta la luminaria? No. El índice de deslumbramiento se tiene que calcular mediante un software de cálculo como el que tenemos aquí, por ejemplo. Sería pues como, por ejemplo, Dialux. Hay otros programas, pero lo que quiero indicar es que el índice de deslumbramiento no se decide por la luminaria únicamente, es decir, nosotros porque seleccionemos que una luminaria va a tener bajo UGR no significa que en esa instalación, en esa aplicación, vaya a tener un deslumbramiento reducido, por lo que se recomienda que se realice previamente un cálculo lumínico y un estudio para establecer si con la posición que le hemos dado, la forma y tamaño del espacio, la reflexión del techo, paredes y suelo y el tipo de luminaria, tendremos un deslumbramiento o no. Bien, ¿qué nos dice la normativa respecto al deslumbramiento? Aquí os he puesto un extracto de la norma para los lugares de pública concurrencia, como puede ser un restaurante y un hotel,
y aquí nos indica el UGR máximo que podemos obtener. Por ejemplo, en la zona del buffet o del restaurante nos permite un UGR de 22, o por ejemplo en pasillos es menos restrictivo y nos permite obtener un UGR de 25, pero cuando ya vamos a aplicaciones en las que las personas van a estar más tiempo sentadas, van a estar más tiempo en esa sala, el UGR nos lo limita a 19. Normalmente para oficinas, para lugares de trabajo, para universidades, centros de estudio, la norma te dice que como máximo el UGR puede ser de 19. Bien, pues este parámetro es el que nosotros, mediante un diseño y mediante un cálculo lumínico, debemos de calcular y debemos de justificar que en ese espacio no se va a tener un deslumbramiento excesivo y que vamos a tener un UGR menor al que nos dice la norma, y con ello pues tendremos lógicamente un mejor confort visual, que es uno de los principales conceptos que hay que tener en cuenta al realizar diseño de instalaciones de iluminación. Aquí, por ejemplo, tenemos otra tabla que sería la tabla 5.27 para establecimientos minoristas. Tenemos, por ejemplo, que para la zona de cajas y la mesa de envolver el UGR es de 19, pero lógicamente pues en el área de ventas, que es donde menos tiempo pasamos, podemos tener un UGR mayor, en este caso de 22. Bien, y en cuanto a la luminaria, ¿de qué depende? Pues como he comentado, depende de cómo esté ubicado el LED dentro de la luminaria y de las capas que nosotros vayamos incorporando sobre ese LED. Es decir, si utilizamos capas microprismáticas, si utilizamos difusores que nos eviten que el deslumbramiento vaya hacia nuestros ojos, hacia el observador, conseguiremos que cuando vamos a llevar esa luminaria a un cálculo lumínico obtengamos un UGR menor. Vale, a continuación vamos a pasar al grado de resistencia mecánica, que es el grado IK, y el grado de resistencia a la estanquidad, el grado IP. Estos dos puntos son bastante importantes porque en función del tipo de aplicación, a día de hoy no se están teniendo en cuenta realmente bien y de forma idónea los grados de estanquidad y de resistencia mecánica necesarios. Por ejemplo, si nos centramos en diseño arquitectónico, por ejemplo, podemos establecer que si vamos a instalar una luminaria en el exterior, por ejemplo, realizando una iluminación bañadora de fachada, y esta iluminación va a estar en el suelo, es importante que tengamos un grado de estanquidad alto, es decir, no quedarnos en un grado de estanquidad, por ejemplo, IP65. Eso no sería correcto porque a la larga esa luminaria sufriría problemas de estanquidad. Igualmente con la resistencia mecánica, si vamos a utilizar una luminaria por la que van a pasar vehículos, personas, o puede haber vandalismo, lógicamente tendremos que utilizar luminarias que tengan un grado de resistencia mecánica alto. Aquí tenemos la tabla de lo que significa cada dígito, en este caso para el grado de resistencia a la estanquidad. Y bueno, pues por comentario adicional, tener en cuenta que IP65 sería el valor más bajo para utilizar una luminaria en el exterior, y lo recomendable a día de hoy sería un IP67 o un IP66 dependiendo de la aplicación, pero sería importante obtener un grado de estanquidad alto en nuestra instalación para que no tengamos problemas de entrada de agua, etcétera, en nuestras luminarias. Y por último, destacar que el IP68 es el que se utiliza normalmente cuando realizamos iluminación sumergida en agua, como puede ser, por ejemplo, una piscina, una fuente o un estanque. Bien, y por último, el último aspecto básico que vamos a hablar de iluminación sería el efecto flicker. El efecto flicker, a lo mejor lo podéis conocer por efecto estroboscópico, es el parpadeo que genera la luminaria, y lo que sucede con la tecnología LED es que este efecto flicker,
afecta al confort visual, afecta a las personas internamente y a día de hoy se puede evitar. Es decir, mediante electrónica, aquí os he puesto voy a retroceder a la diapositiva anterior. Como os he indicado, el efecto flicker depende únicamente del driver. ¿Qué quiero decir con ello? Que nosotros, como diseñadores, como proyectistas, podemos exigir que si voy a utilizar una luminaria que va a estar en un centro educativo o va a estar, por ejemplo, en una habitación de hotel o va a estar prácticamente en cualquier tipo de instalación de iluminación de interior, yo como diseñador puedo establecer que mi luminaria no tenga efecto flicker, porque a día de hoy con la electrónica, con un driver de características medio altas, podemos recortar la onda que hace que nos genere un parpadeo y obtener una onda prácticamente constante, continua, y evitar ese efecto estroboscópico, efecto flicker que generan las luminarias a día de hoy. Y este efecto, por ejemplo, afecta mucho al confort visual. Imagino que todos tendréis os habréis encontrado el caso o la situación de entrar a un local comercial y de repente no estar a gusto, no estar cómodos ahí, pues principalmente puede ser o porque se tenga un nivel lumínico demasiado alto o porque tenga un deslumbramiento que hace que las luminarias estén continuamente enfocándote a los ojos, o porque tenga un parpadeo demasiado alto y te esté generando malestar, y al final nosotros lo que queremos es en nuestros proyectos obtener pues eso, un buen confort visual donde la persona se sienta a gusto, se sienta tranquila, no tenga prisa por irse, y eso, uno de los factores que lo determinan es el efecto flicker. Bien, un segundo. Vistos los aspectos básicos que hay que tener en cuenta al seleccionar una luminaria, vamos a hablar ahora de la dirección del flujo lumínico. Para mí, bajo mi punto de vista, la dirección del flujo lumínico ha sido una gran revolución en la industria de la iluminación. ¿Por qué? Porque nos ha permitido, mediante ópticas secundarias, nos ha permitido concentrar los flujos lumínicos que genera la luminaria donde nosotros realmente lo necesitamos. Y esto es aplicable a cualquier tipo de instalación, ya sea, por ejemplo, un museo, un retail, un local comercial, una fachada exterior de un edificio donde queremos, por ejemplo, resaltar un pilar, una columna, un objeto. A día de hoy, con la aplicación de ópticas secundarias y poder nosotros decidir hacia dónde queremos dirigir el flujo lumínico, podemos obtener resultados muy buenos que hace unos años eran imposibles porque la tecnología no lo permitía. Por este motivo, para mí, la dirección del flujo lumínico ha sido una de las grandes revoluciones de la industria de la iluminación, y a día de hoy nos permiten hacer instalaciones con un nivel muy bueno. ¿En qué consiste este concepto de dirección de flujo lumínico? Bueno, pues aquí en la imagen veis una óptica secundaria, esto se le llama óptica secundaria, y ahí debajo iría el semiconductor, el LED. Tipos de ópticas hay muchas, hay una gran variedad. En función del tipo de luminaria y en función de la aplicación que nosotros necesitemos, podemos obtener un resultado u otro. Si nos vamos a visualizarlo mediante un archivo fotométrico, aquí, por ejemplo, veríamos 3 fotometrías diferentes de una misma luminaria, y lo que nos están indicando estas líneas rojas y estas líneas azules es la curva fotométrica que reproduce una luminaria, que en este caso sería, empezando por la izquierda, la primera tendría un grado de apertura de 15 grados, la del medio tendría un grado de apertura de 30 grados y la segunda tendría un grado de apertura de 60%, sería en modo asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta diapositiva, que nosotros como diseñadores, cuando vamos a realizar un proyecto, cuando vamos a definir cómo queremos que sea la iluminación de nuestro proyecto, de nuestro objeto a iluminar o de
cómo resaltar una parte arquitectónica de un edificio, mediante ópticas secundarias podemos definir exactamente qué óptica se adapta mejor a nuestro elemento constructivo en función de la distancia a la que vaya a haber entre la luminaria y el objeto o edificio a iluminar, del ancho o longitud que tenga este elemento y es decir, principalmente de eso, de la distancia y del tamaño de ese elemento constructivo a iluminar. En función de esos factores, habrá una óptica en concreto que se adapte mejor a ese tipo de edificio, elemento constructivo, objeto, etc. Entonces, ¿qué nos permite la dirección del flujo lumínico? Pues obtener resultados como se pueden ver aquí en las imágenes. Pues, por ejemplo, haz de luz muy estrechos, haz de luz de diferentes formas. Por ejemplo, en la iluminación de iglesias, de edificios monumentales, se pueden resaltar arcos, se pueden resaltar bóvedas, es decir, etc. Lo que nos permite la dirección del flujo lumínico es resaltar y establecer un diseño prácticamente único en función del tipo de edificio. A día de hoy la tecnología, la industria, la tecnología LED nos permite un gran abanico de posibilidades en cuanto a ópticas se refiere. Por ejemplo, pasando del nivel arquitectónico al nivel deportivo, a día de hoy, gracias a estas ópticas secundarias, podemos realizar proyectos deportivos que hace unos años no era posible. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos concentrar todo el flujo lumínico realmente donde lo necesitamos, que es en el terreno de juego, y no tener el flujo lumínico en el ambiente, sino concentrarlo en el plano donde realmente lo necesitamos. Aquí, por ejemplo, se puede ver una pista de pádel, un nivel más pequeño, ¿no? Que en función de la altura y del área a iluminar, aquí en este caso se ha aplicado una óptica que teniendo el proyector perpendicularmente hacia el suelo, la óptica seleccionada nos ha permitido únicamente abarcar el área que nosotros necesitamos, es decir, el ancho y el largo de la pista de pádel. Bien, entonces, algunas veces nos podemos preguntar, ¿y estos conceptos cuándo los utilizo o cuándo los tengo en cuenta? Pues al final, estos conceptos que hemos visto, que son los conceptos básicos a tener en cuenta, en función de la aplicación del proyecto que vamos a realizar, ya sea una oficina, un comercio, una superficie, una nave industrial, etcétera, deberemos de tener en cuenta qué concepto es aplicable a cada entorno. Por ejemplo, si vamos a hacer un comercio, pues nos interesa tener un UGR reducido, un efecto flicker reducido, un CRI muy alto. En cambio, pues en un comercio el grado de resistencia mecánica o el grado de resistencia de estanquidad no es tan importante. En cambio, por ejemplo, si vamos a hacer una nave industrial, pues el CRI no es tan importante, puede ser más reducido para obtener un mejor rendimiento relación lúmenes-vatio, pero por ejemplo sí que sería importante obtener un grado de resistencia mecánica y un grado de resistencia a la estanquidad más alto. Este sería un poco el concepto que queramos transmitir. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de soluciones tecnológicas para mejorar aún más la eficiencia energética de las instalaciones. Y con ello, ¿cómo lo conseguimos? Pues mediante la utilización de sistemas de regulación y control. Cuando hablo de sistemas de regulación y control, a día de hoy la tecnología avanza tan rápido que cada día hay nuevos sistemas, hay nuevas tecnologías, cada uno se comunica de una forma diferente, se pueden comunicar por DALI, por Wi-Fi, por Bluetooth. Es decir, a día de hoy no hay una tecnología única que sea la más eficiente. En función del tipo de aplicación, ya sea un hotel, una oficina individual, un colegio, etcétera, nosotros como especialistas deberemos de tener en cuenta un sistema de regulación u otro. Básicamente, en cuanto a sistemas de regulación que hay disponibles, pues los más utilizados o los más empleados en el mercado serían los detectores de movimiento, los sensores de flujo luminoso que detectan la cantidad de luz natural que entra a un edificio
para reducir el consumo de nuestra luminaria y de esta forma mejorar aún más la eficiencia energética de las instalaciones, y luego pues combinar, por ejemplo, sensores de presencia y flujo luminoso. Y ya dentro de esta tecnología, pues lo que hemos comentado, en función, por ejemplo, si vamos a hacer la iluminación de un pasillo, tendremos que utilizar un sensor que se adapte al ancho y al largo del pasillo. En función de la altura de montaje, habrá unos sensores que sean más apropiados o menos. Ya aquí entramos en las características que debemos de tener en cuenta en función de la aplicación. Pero el concepto que quiero que se quede claro es que a día de hoy emplear sistemas de control, sistemas de regulación, sistemas de flujo luminoso de presencia es básico, es muy importante. A nivel de coste ya no es tan alto como hace unos años, y a nivel práctico realmente sí que lo son. Es decir, a día de hoy una instalación de iluminación que se realice con sistemas de control, con sistemas de regulación, nos aporta un plus muy grande en cuanto a eficiencia energética y en cuanto a operativa. Por lo que nosotros recomendamos que se tengan en cuenta y que se empleen. Aparte de que el documento de ahorro energético, el H3 del Código Técnico de la Edificación, a día de hoy obliga a utilizar sensores de flujo luminoso en edificios que vayan a tener aporte de luz natural. ¿Cómo puede ser la comunicación con estos sistemas de regulación? Pues como he comentado, a día de hoy sistemas de comunicación hay muchos, no hay uno establecido que digamos sea el número uno, sino que en función de la aplicación, en función del proyecto a realizar, pues tendremos que decidir cuál nos conviene más en función de lo que queremos que realmente esos sistemas de regulación nos aporten y de la información que nosotros queremos obtener de ellos. Los más básicos serían sistemas de regulación por pulsador o 1,10 voltios o 0,10 voltios. Después pasaríamos a sistemas DALI. Luego tendríamos sistemas de MX, que esto va más orientado a iluminación arquitectónica, iluminación de espectáculo, iluminación de fachadas, etc. Y luego tendríamos los nuevos protocolos de comunicación que están surgiendo, ya sea Bluetooth, Wi-Fi, Li-Fi, etc. Aquí ya digo que la tecnología cada poco tiempo está sacando nuevos modelos y bueno, pues ya veremos cuál de ellos consigue posicionarse como solución número uno para poder utilizar. Aquí simplemente os he puesto unas imágenes de en qué consiste la regulación de MX. Básicamente la regulación de MX nos permite regular tanto en intensidad lumínica como cambio de color. Para ello se utiliza este tipo de sistemas de regulación. Ya sea, por ejemplo, para el stand de una feria, una fachada exterior, también para locales comerciales o centros de ocio donde se quiere realizar juegos de colores, etcétera. Ahí se utilizarían sistemas de regulación por DMX. Bien, y por último, y ya para concluir, vamos a hablar de lo que hace poco era el futuro y lo que para mí, bajo mi punto de vista, a día de hoy es el presente, y es la Human Centric Lighting, que bueno, puede cambiar el concepto de lo que sería el significado, perdón, lo que sería el título, pero el significado es el mismo. El significado en castellano sería cómo adaptar la iluminación al ser humano. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en que mediante iluminación artificial, en este caso basada en tecnología LED y sistemas de control, poder nosotros aprovechar la tecnología LED y los sistemas de control para obtener beneficios de la luz natural en espacios de interior. Un poco por explicarlo mejor. ¿Para qué sirve? Pues la Human Centric Lighting lo que hace es adaptar la luz artificial de forma eficiente dependiendo del momento del día en el que nos encontremos. Es decir, un ejemplo, si este tipo de tecnología la aplicamos en una oficina, el trabajador entra a las 8 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, y lo que trata la Human Centric Lighting es de ir regulando tanto la intensidad lumínica como la temperatura del color, para que en función de cómo avanza el sol vaya modificándose la temperatura de color y la intensidad lumínica
acorde a cómo está acostumbrado el cuerpo humano, es decir, a cómo está acostumbrado los ritmos biológicos del ser humano. Entonces, ¿qué ventajas se obtiene con la Human Centric Lighting? Pues facilita el sueño nocturno, mejora el estado de ánimo y, en definitiva, se mejora el bienestar de las personas y la calidad de vida, que al final es lo que debería de tener en cuenta cualquier tipo de tecnología. Y en este caso, la iluminación puede dar beneficios a las personas mediante la regulación de la temperatura del color y de la intensidad lumínica que necesita el ser humano en función de la hora en la que se encuentra. Bien, pues aquí os voy a poner una diapositiva que representa, en función de la hora a la que amanece y la que anochece, la temperatura del color que genera el sol. Pues al final el objetivo de la Human Centric Lighting es copiar estas temperaturas de color para que en función del horario, en función de la hora, se vaya adaptando las luminarias a estas temperaturas de color y a esta intensidad. Lógicamente, en el momento en el que mayor intensidad lumínica tendremos será a las 12 del mediodía, que es cuando el sol está en su punto más alto. Y si esto lo llevamos a cómo nosotros lo podemos ver en una aplicación, aquí se puede ver, por ejemplo, una oficina que tiene aporte de luz natural y tiene un sistema de iluminación indirecta. Pues ese sistema de iluminación indirecta, mediante un sistema de control un poco avanzado, podemos controlar la temperatura del color y la intensidad. Y en función del horario, en función de la hora, automáticamente ese sistema de control va modificando el nivel de intensidad lumínico y la temperatura del color. ¿Vale? Entonces, bueno, este tipo de tecnología se está empezando a aplicar bastante a nivel de oficinas, hoteles, viviendas y, como decimos, creemos que a día de hoy esto ya no es el futuro, sino que es el presente. Pues bien, hasta aquí lo que sería la parte del webinar, de conceptos técnicos y de conceptos básicos a tener en cuenta para realizar proyectos de iluminación. No sé si hay preguntas, no sé si... Manolo, ¿te pongo audio? A ver si me dejan ponerte audio. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero de todo nada, gracias Joaquín nuevamente por una exposición magnífica y nada, comentarle a todos nuestros oyentes que, bueno, como ya me has presentado al principio, yo estoy en Valencia. Todas estas tecnologías evidentemente las ponemos a disposición de todos los técnicos que las necesiten y nada, nos localicen cuando necesiten cualquier cosa que podamos serles de ayuda. Poco más puedo decir porque la exposición es fantástica. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. No sé si hay preguntas. Voy a ver un segundo el chat. No sé si hay preguntas. A ver el chat. Yo en principio parece que no. No sé si, Manolo, ¿tú has podido ver alguna pregunta? No, ¿verdad? No, bueno, yo inicialmente, bueno, como ya te he visto esta exposición alguna vez, la verdad es que quizás lo más llamativo que creo para los técnicos es el Human Centric Lighting, el tema del sistema circadiano al final, que es un poco lo que más diferencia o quizás menos, o han oído hablar, pero es más complejo. Pero bueno, cierto es que hay una tecnología muy avanzada ya a su disposición y que se puede hacer realidad en cualquier proyecto actual. Entonces, lamentablemente en nuestro sector siempre estamos pues bueno, muy atacados por productos de una calidad digamos no muy grande, y estas cosas hay veces que también la gente se asusta por probablemente la inversión económica que se tenga que realizar. Entonces bueno, todo es evaluable, todo se ha de ver. Muchas veces el invertir un poco más, aparte del confort, la durabilidad, está sobre todo la calidad de la vida que le vamos a dar a nuestros clientes en sus casas, en sus locales comerciales y en sus oficinas.
y esto al final es lo que nos van a agradecer. Estamos aquí todos para al final darles tanto los técnicos como los fabricantes las mejores soluciones que más satisfagan a los clientes. Entonces, bueno, que nos utilicen, que nos prueben, que vean lo que somos capaces de hacer. O sea, no podemos hacer mucho más. Los conceptos técnicos los tenemos muy claros y ahora ellos, pues bueno, también es una manera de que protejan sus proyectos, de que con estos argumentos técnicos no les den gato por liebre, que esto es un problema habitual que nos encontramos en proyectos muy trabajados por técnicos, arquitectos, ingenieros de toda tipología, que al final pues se encuentran en la obra tiene su vida propia, y esa vida propia nos conlleva muchas veces a tener una pelea con los profesionales de la instalación, y cuanto más definido podamos darlo todo, pues más difícil que nos puedan intentar colar algo que no corresponde, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí para darles argumentos para poder hacer bien, en cierta manera, poder hacer bien esos proyectos, que ayudarles a que no tengan ningún problema. Exactamente. Bien, pues si no hay preguntas y daríamos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí siguiéndonos y nada, ante cualquier cuestión, pues aquí estamos nosotros para lo que haga falta.